El Ministerio de Curación, capítulo 8. El médico como educador. El médico verdadero es un educador. Reconoce su responsabilidad no solo para con los enfermos que están bajo su cuidado personal, sino también para con la comunidad donde vive. Es guardián de la salud física y la salud moral. Su tarea no solo consiste en enseñar métodos acertados para el tratamiento de los enfermos, sino también en fomentar buenos hábitos de vida y esparcir el conocimiento de principios sanos. Necesidad de enseñar acerca de los principios de salud. Nunca fue tan necesario como hoy educar en los principios que rigen la salud, a pesar de los maravillosos adelantos relacionados con la comodidad y el bienestar de la vida, y aún con la higiene y el tratamiento de las enfermedades. Resulta alarmante el decaimiento del vigor y la resistencia física. Esto requiere la atención de cuantos consideran seriamente el bienestar del prójimo. Nuestra civilización artificial fomenta males que destruyen los sanos principios. Las costumbres y modas están en pugna con la naturaleza. Las prácticas que imponen y los apetitos que alientan están aminorando rápidamente la fuerza física y mental y echan sobre la humanidad una carga insoportable. Por doquiera se ven intemperancia y crímenes, enfermedad y miseria. Muchos violan las leyes de la salud por ignorancia y necesitan instrucción, pero la mayoría sabe cosas mejores que las que practica. Deben comprender cuán importante es que rijan su vida por sus conocimientos. El médico tiene muchas oportunidades para hacer conocer los principios que rigen la salud y para enseñar cuán importante es que se los ponga en práctica. Mediante acertadas instrucciones puede hacer mucho para corregir males que causen perjuicios indecibles. El uso de drogas. Una práctica que prepara el terreno para un gran acopio de enfermedades y de males aún peores es el libre uso de drogas venenosas. Cuando se sienten atacados por alguna enfermedad, muchos no quieren darse el trabajo de buscar la causa. Su principal afán es librarse del dolor y las molestias. Por tanto, recurren a específicos cuyas propiedades apenas conocen, o acuden al médico para conseguir algún remedio que contrarreste las consecuencias de su mal proceder, pero no piensan en modificar sus hábitos no saludables. Si no consiguen alivio inmediato, prueban otra medicina y después otra, y así continúa el mal. Hay que enseñar a la gente que las drogas no curan la enfermedad. Es cierto que a veces proporcionan algún momentáneo alivio inmediato y el paciente parece recobrarse como resultado de su uso, pero en realidad se debe a que la naturaleza posee fuerza vital suficiente como para expeler el veneno y corregir las condiciones causantes de la enfermedad. Se recobra la salud a pesar de la droga, que en la mayoría de los casos solo cambia la forma y el foco de la enfermedad. Muchas veces, el efecto del veneno parece quedar neutralizado por algún tiempo, pero los resultados permanecen en el organismo y producen un gran daño ulterior. Por el uso de drogas venenosas, muchos se acarrean enfermedades para toda la vida y se malogran muchas existencias que hubieran podido salvarse mediante los métodos naturales de curación. Los venenos contenidos en muchos, así llamados remedios, crean hábitos y apetitos que labran la ruina del alma y del cuerpo. Muchos de los específicos populares llamados medicamentos patentados y aún algunas de las drogas recetadas por médicos contribuyen a que se contraigan los vicios del alcoholismo, del opio y de la morfina, que son una terrible maldición para la sociedad. El poder restaurador de la naturaleza. La única esperanza de mejorar la situación estriba en educar a la gente en los principios correctos. Enseñen los médicos que el poder curativo no está en las drogas, sino en la naturaleza. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. En caso de enfermedad, hay que indagar la causa. Debe cambiarse las condiciones
antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones correctas en el organismo. Los remedios naturales. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los remedios verdaderos. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que lo habilite a uno para hacer uso correcto de esos conocimientos. El empleo de remedios naturales requiere una cierta cantidad de cuidados y esfuerzos que muchos no quieren realizar. El proceso natural de curación y reconstitución es gradual y les parece lento a los impacientes. El renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos impone sacrificios, pero al fin se verá que, si no se le pone trabas, la naturaleza desempeña su obra con acierto y bien. Los que perseveren en obedecer a sus leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y la mente. Preservación de la salud. Muy escasa atención se suele prestar a la preservación de la salud. Es mucho mejor prevenir la enfermedad que saber tratarla una vez contraída. Es deber de toda persona, para su propio bien y el de la humanidad, informarse acerca de las leyes de la vida y obedecerlas concienzudamente. Todos necesitan estar familiarizados con el organismo más maravilloso de todos, el cuerpo humano. Deberían entender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen unos de otros, para que todos funcionen con salud. Deberían estudiar la influencia de la mente sobre el cuerpo, la del cuerpo sobre la mente y las leyes que lo rigen. Educación para el conflicto de la vida. No se nos recordará demasiado que la salud no depende del azar, es un resultado de la obediencia a la ley. Así lo reconocen quienes participan en deportes atléticos y pruebas de fuerza. Ellos se preparan con todo esmero y se someten a un adiestramiento cabal y a una disciplina severa. Todo hábito físico queda regularizado con el mayor cuidado. Bien saben que el descuido, el exceso o la indolencia que debilitarán o paralizarán algún órgano o alguna función del cuerpo provocarían la derrota. ¿Cuánto más importante está el cuidado para asegurar el éxito en el conflicto de la vida? No nos hallamos empeñados en batallas ficticias. Libramos un combate del que dependen resultados eternos. Tenemos que enfrentar a enemigos invisibles. Ángeles malignos luchan por dominar a todo ser humano. Lo perjudicial para la salud no solo reduce el vigor físico, sino que tiende a debilitar las facultades mentales y morales. El que persiste en una práctica no saludable encontrará muy difícil discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y muy difícil resistir al mal. Esto aumenta el peligro de fracaso y derrota. Los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. 1 Corintios 9:24. En la guerra en que estamos empeñados, pueden triunfar todos los que se disciplinen por medio de la obediencia a los principios correctos. Con demasiada frecuencia la práctica de esos principios en los detalles de la vida se considera sin importancia, un asunto trivial que no merece atención. Pero si tenemos en cuenta los asuntos en juego, nada de lo que tengamos que hacer es cosa baladí. Cada acción echa su peso en la balanza que determina la victoria o la derrota en la vida. La Escritura nos manda: corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 24. En el caso de nuestros primeros padres, el deseo intemperante dio por resultado la pérdida del Edén. La temperancia en todas las cosas tiene que ver con nuestra reintegración al Edén, más de lo que los hombres se imaginan, aludiendo al renunciamiento practicado por los contendientes en los antiguos juegos griegos.
El apóstol Pablo escribe: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Versículo 25 al 27. Bases de la Reforma. El progreso de la Reforma depende de un claro reconocimiento de la verdad fundamental, mientras, por una parte, hay peligro en una filosofía estrecha y una ortodoxia dura y fría. Por otra parte, hay gran peligro en un liberalismo descuidado. El fundamento de toda reforma duradera es la ley de Dios. Tenemos que presentar en líneas claras y bien definidas la necesidad de obedecer a esta ley. Sus principios deben recordarse de continuo a la gente. Son tan eternos e inexorables como Dios mismo. Uno de los efectos más deplorables de la apostasía original fue la pérdida de la facultad del dominio propio por parte del hombre. Solo en la medida en que se recupere esa facultad puede haber progreso verdadero. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y la degradación de las facultades físicas. Su éxito en esto significa la sujeción al mal de todo nuestro ser, a menos que estén bajo el dominio de un poder superior. Las tendencias de nuestra naturaleza física acarrearán ciertamente ruina y muerte. El cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las pasiones deben ser controladas por la voluntad, la que a su vez debe obedecer a Dios. El poder soberano de la razón, santificado por la gracia divina, debe dominar en nuestra vida. Las exigencias de Dios deben estamparse en la conciencia. Hombres y mujeres deben despertar y sentir su obligación de dominarse a sí mismos, su necesidad de ser puros y libertados de todo apetito depravante y todo hábito envilecedor. Necesitan reconocer que todas las facultades de su mente y su cuerpo son dones de Dios y que deben preservarlas en la mejor condición posible para servirlo. En el antiguo ritual, que era el Evangelio expresado en símbolos, ninguna ofrenda defectuosa podía llevarse al altar de Dios. El sacrificio que habría de representar al Cristo debía ser inmaculado. La palabra de Dios señala esto como ilustración de lo que deben ser sus hijos, un sacrificio vivo, santo y sin mancha, agradable a Dios. Romanos 12:1 y Efesios 5:27. Necesidad del poder divino. Sin el poder divino no se puede llevar a cabo ninguna reforma verdadera. Las vallas humanas levantadas contra las tendencias naturales y cultivadas no son más que bancos de arena contra un torrente. Solo cuando la vida de Cristo es en nuestra vida un poder vivificador, podemos resistir las tentaciones que nos asaltan de dentro y de fuera. Cristo vino a este mundo y vivió conforme a la ley de Dios para que el hombre pudiera tener perfecto dominio sobre las inclinaciones naturales que corrompen el alma. Él es el médico del alma y del cuerpo y quien da la victoria sobre las pasiones guerreantes. Ha provisto todo medio para que el hombre pueda poseer integridad de carácter. Al entregarse uno a Cristo, la mente se sujeta al control de la ley, pero esta es la ley real, que proclama la libertad a todo cautivo. El hombre queda libre al hacerse uno con Cristo. Sujetarse a la voluntad de Cristo significa ser restaurado a la perfecta dignidad de hombre. Obedecer a Dios es quedar libres de la servidumbre del pecado, liberados de las pasiones y los impulsos humanos. El hombre puede ser vencedor de sí mismo, conquistador de sus propias inclinaciones, principados y potestades, de los gobernadores de las tinieblas de este mundo
y de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La enseñanza en el hogar. En ninguna parte esta enseñanza se necesita más, ni resultará de mayor beneficio que en el hogar. Los padres contribuyen a echar los fundamentos de los hábitos y del carácter. Para comenzar la reforma, deben presentar los principios de la ley de Dios como factores que influyen en la salud física y moral. Deben mostrar que la obediencia a la palabra de Dios es nuestra salvaguardia contra los males que arrastran al mundo a la destrucción. Hay que hacer resaltar la responsabilidad de los padres, no solo para consigo mismos, sino para con sus hijos, pues les dan el ejemplo de la obediencia o el de la transgresión. Por medio de su ejemplo y sus enseñanzas, deciden la suerte de sus familias. Los hijos serán lo que son sus padres. Si los padres pudieran seguir el rastro del resultado de su acción y ver cómo, por medio de su ejemplo y enseñanza, perpetúan y aumentan el poder del pecado o el de la justicia, no hay duda de que se produciría un cambio. Muchos volverían la espalda a la tradición y las costumbres y aceptarían los divinos principios de vida. El ministerio de curación, capítulo 8. El médico como educador. Segunda parte. El poder del ejemplo. El médico que desempeña su ministerio en los hogares, velando a la cabecera del enfermo, aliviando su angustia, sacándolo del borde del sepulcro e infundiendo esperanza al moribundo, se granjea su confianza y cariño como muy pocos pueden lograrlo. Ni aun el ministro del Evangelio se le deparan tan favorables oportunidades ni tan poderosa influencia. El ejemplo del médico, no menos que su enseñanza, debe ser una fuerza positiva para el bien. La causa de la reforma necesita hombres y mujeres cuya vida práctica sea un dechado de dominio propio. La valía de los principios que inculcamos depende de que los practicamos. El mundo necesita ver una demostración práctica de lo que puede la gracia de Dios en cuanto a devolver a los seres humanos su dignidad perdida y darles el dominio de sí mismos. No hay nada que el mundo necesite tanto como el conocimiento del poder salvador del Evangelio, revelado en vidas cristianas. El médico se ve continuamente puesto en relación con los que necesitan la fuerza y el aliento de un buen ejemplo. Muchos tienen escasa fuerza moral, carecen de dominio propio y la tentación los vence con facilidad. El médico puede ayudar a esas almas solo en la medida en que manifieste en su propia vida un vigor moral que lo capacita para triunfar sobre hábitos perjudiciales y pasiones contaminantes. En su conducta debe verse la obra de un poder divino. Si no alcanza eso, por mucha que sea la fuerza de persuasión de sus palabras, su influencia resultará para mal. Muchos de los que buscan consejo y tratamientos médicos se han arruinado moralmente por causa de sus malos hábitos. Se encuentran quebrantados, débiles y heridos, y sienten su locura y su incapacidad para vencer. Nada debería tener a su alrededor que los aliente a seguir albergando los pensamientos y sentimientos que hicieron de ellos los que son. Necesitan respirar una atmósfera de pureza, de pensamientos nobles y elevados. Cuán terrible es la responsabilidad de quienes, en vez de darles buen ejemplo, son ellos mismos esclavos de hábitos perniciosos y por medio de su influencia acrecientan la fuerza de la tentación. El médico y la ardua obra de temperancia. Muchos de los que acuden al médico están arruinando su alma y su cuerpo por el consumo de tabaco o bebidas embriagantes. El médico, fiel a su responsabilidad, debe mostrar a esos pacientes la causa de sus padecimientos. Pero si el médico fuma o toma bebidas alcohólicas, ¿qué valor tendrán sus palabras? Consciente de su propia debilidad, ¿no vacilará en señalar la mancha que ve en la vida de su paciente?
mientras él mismo sigue usando tales cosas, ¿cómo podrá convencer a los jóvenes de que ellas tienen efectos perniciosos? ¿Cómo puede un médico ser ejemplo de pureza y dominio propio en su comunidad? ¿Cómo puede ser un agente eficaz en la causa de la temperancia si él mismo se entrega a un hábito vicioso? ¿Cómo puede desempeñar provechoso servicio junto al lecho del enfermo y del moribundo, cuando su hálito ofende por estar cargado con el olor del alcohol o el tabaco? Mientras siga trastornando sus nervios y anublando su cerebro con venenos narcóticos, ¿cómo podrá corresponder a la confianza que en él se deposita como médico entendido? ¿Cuán imposible le resultará discernir con rapidez y diagnosticar con precisión? Si no respeta las leyes que rigen su propio ser, si prefiere sus apetitos por sobre la salud de su mente y su cuerpo, ¿no se declara inhabilitado para que le sea confiada la custodia de vidas humanas? Desánimo en el desempeño de la profesión. Por muy entendido y concienzudo que sea el médico, hay en la práctica de su vocación mucho de aparente desaliento y derrota. Es frecuente que su obra no logre lo que él anhela efectuar. Aunque sus pacientes recobren la salud, pueden ser que esto no reporte beneficio verdadero para ellos ni para el mundo. Muchos recuperan la salud para volver a los malos hábitos que provocaron la enfermedad. Con el mismo ardor que antes, vuelven a sumirse en el ambiente de concupiscencia y necedad. Lo que el médico hizo en su favor parece esfuerzo perdido. Otro tanto le pasó a Cristo, pero él no cesó en los esfuerzos que hacía, aunque fuese por una sola alma doliente. Entre los 10 leprosos limpiados, uno solo supo apreciar tan hermoso don, y el tal era samaritano. Por amor a él, Cristo sanó a los 10. Si el médico no obtiene mejor éxito que el que obtuvo nuestro Salvador, aprenda la lección del médico jefe. De Cristo está escrito: no se cansará ni desmayará, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 42, 4 y 53, 11. Aunque hubiera habido una sola alma dispuesta a aceptar el evangelio de su gracia, Cristo, para salvarla, hubiera escogido su vida de penas y humillaciones y su muerte ignominiosa, si por medio de nuestros esfuerzos conseguimos que un solo ser humano se levante, ennoblezca y prepare para brillar en los atrios del Señor. ¿No tendremos motivos de gozo? Necesidades y peligros personales. Arduos y fatigosos son los deberes del médico. Para desempeñarlos con el mayor éxito, necesita tener una constitución vigorosa y salud robusta. Un hombre débil o enfermizo no puede soportar la penosa labor propia de la profesión médica. El que carece de perfecto dominio de sí mismo no es apto para habérselas con toda clase de enfermedades. Carente muchas veces de tiempo para dormir y aún para comer, privado en gran parte de los goces sociales y los privilegios religiosos. Parecería que el médico debe vivir bajo una sombra continua. Las aflicciones que presencia, los mortales dependientes que demandan auxilio, su trato con los depravados, indisponen su corazón y casi destruyen su confianza en la humanidad. En la lucha contra la enfermedad y la muerte, empeña hasta lo sumo todas sus energías. La reacción que resulta de tan tremendo esfuerzo prueba duramente el carácter. Entonces, es cuando la tentación ejerce su mayor poder, más que los hombres dedicados a otra vocación. El médico necesita dominio de sí mismo, pureza de espíritu y esa fe que se aferra del cielo. Por amor a los demás y a sí mismo no puede pasar por alto las leyes físicas. La temeridad en los hábitos físicos favorece la temeridad en los asuntos morales. Necesidad de fuerza espiritual. En toda circunstancia, el médico hallará su única seguridad en obrar de acuerdo con los principios, fortalecido y ennoblecido por una firmeza de propósito que solo se encuentra en Dios. Debe destacarse por la excelencia moral de su carácter, día tras día, hora tras hora.
A cada momento debe vivir como a la vista del mundo invisible. Como hizo Moisés, tiene que perseverar como viendo al invisible. La justicia tiene su raíz en la piedad. Nadie puede seguir llevando en medio de sus colegas una vida pura, llena de fuerza, si esa vida no está escondida con Cristo en Dios. Cuanto mayor sea la actividad entre los hombres, tanto más íntima debe ser la comunión del corazón con el cielo. Cuanto más imperiosos sus deberes y mayores sus responsabilidades, tanto más necesita el médico del poder divino. Hay que ahorrar tiempo en las cosas pasajeras para dedicarlo a meditar en las eternas. Tiene que resistir al mundo usurpador que lo apremiará hasta apartarlo de la fuente de fortaleza. Más que nadie debe el médico, por medio de la oración y del estudio de las Escrituras, ponerse bajo el escudo protector de Dios. Debe vivir en comunión constante y consciente con los principios de la verdad, la justicia y la misericordia que revelan los atributos de Dios en el alma. En la medida en que el médico reciba y obedezca la palabra de Dios, ésta influirá con su potencia y vida en toda fuente de acción y en toda fase del carácter. Purificará todo pensamiento y regulará todo deseo. Los que confían en la palabra de Dios se portarán como hombres y serán fuertes. Se levantarán por encima de todas las cosas viles hasta llegar a una atmósfera libre de contaminación. Cuando el hombre se mantenga en comunión con Dios, el firme e invariable propósito que guardó a José y a Daniel en medio de la corrupción de las cortes paganas hará que su vida sea de inmarcesible pureza. No habrá mancha en las vestimentas de su carácter. La luz de Cristo no se oscurecerá jamás en su vida. El brillante lucero matutino resplandecerá fijamente sobre su cabeza en gloria inmutable. Semejante vida será un elemento de fuerza en la comunión, será una valla contra el mal, una salvaguardia para los tentados, una luz guiadora para los que, en medio de las dificultades y los desalientos, busquen el camino recto.